Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el miembro de la Regional Tres Arroyos de APRESID, ingeniero agrónomo Luciano Piloni, y el asesor e investigador, ingeniero agrónomo Ramón Guigón. ¿Cómo identificar Lolium acampo? ¿Se pueden manejar los biotipos resistentes? ¿Cuáles son las mejores estrategias para plantearle lucha a esta maleza? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la REM de APRESID. Mi nombre es Luciano Piloni, soy ingeniero agrónomo, socio de APRESID y miembro de la regional de APRESID de Tres Arroyos. Soy asesor en la zona del sudeste en Tres Arroyos. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener la visita del ingeniero Ramón Guigón para interactuar en una de las malezas con mayor preponderancia en estas zonas y que va propagándose a otras también con el manejo de ryegrass. La última encuesta de la REM de los socios de APRESID salió como la segunda maleza problema en los ciclos de otoño-invernal, así que es una complejidad que va avanzando y tratar de buscarle el manejo para que nos afecte lo menos posible. Ramón, ¿cómo va? Hola Lucho, bueno, muchas gracias por la invitación de la REM y para mí es un placer estar interactuando un poquito contigo, ya que somos amigos y coterráneos acá de la zona de Tres Arroyos, así que gracias por invitarme a charlar un rato sobre esta problemática. Bueno, como disparador, en realidad es una maleza, si bien está siendo bastante problema, pero ¿cómo podemos ir, si tenés algún dato o algo siempre uno ve que por ahí las malezas siempre arrancan por ahí de las cabeceras, ryegrass tiene una particularidad en eso, y para conocerlo un poco más también lo que es flujo de emergencia, cómo podemos ir abordando la identificación y, digamos, la distribución en los lotes y en qué momento comienza a aparecer, ¿no? Sí, tiene algunas particularidades como toda maleza que ha ido evolucionando junto con el hombre, con el manejo de la agricultura y también de la ganadería. Es una planta que también se utiliza mucho como forrajera y también como césped, ¿no? Entonces ha estado interactuando con el hombre hace mucho tiempo en estas cuestiones y bueno, se ha ido asilvestrando también y se ha convertido en una maleza muy importante y sobre todo principalmente por la capacidad de generar biotipos con resistencia. Hablando en cuanto a la pregunta que me estás haciendo, cómo arranca, tiene su particularidad, por lo menos lo vemos en los lotes, que siempre el problema empieza en las cabeceras o en los bordes. Eso es bien característico del ryegrass, que no es una maleza explosiva para colonizar un lote, sino que tarda 2 o 3 años como para armar ya un problema a nivel de lote y a nivel de tratamiento. Tiene un avance, decimos que tiene un avance silencioso el ryegrass, porque tampoco es una planta que produzca muchas semillas, pero sí se va perpetuando y sobre todo cabeceras o si entra por las cosechadoras, por las colas de la cosechadora cuando arranca a cosechar, pero también hemos visto años húmedos sobre todo con... La semilla tiene mucha flotabilidad y con corridas de agua que entra también por los bordes hemos visto entradas en ese sentido, con años más de inundación. Ahora venimos, con 2 o 3 años de niña, pero los años de altas precipitaciones también la semilla como flota mucho, corridas de agua y entradas por los bordes y por los bordes de los caminos sobre todo. Entonces esa particularidad de cabecera y borde es muy importante y sobre todo para empezar a controlarla, generalmente los productores empiezan a hacer aplicaciones dirigidas sobre esos manchones que están bien delimitados en cabeceras, en borde de alambre, o sea que por ahí entra para identificarla y también hay que decir 2 palabras de lo que es su morfología porque no todos los productores por ahí la reconocen. Es una planta, ya decimos de otoño, invierno, primaveral y también me preguntabas cuándo empieza a emerger. La semilla tiene muy baja dormición, entonces una vez que cae de la planta madre a los 20 días ya está en condiciones de germinar. Entonces si tenemos precipitaciones en los meses de fines de enero, principios de febrero ya empiezan a aparecer las primeras emergencias de ryegrass. Es una planta otoño, invierno, primaveral, morfológicamente con un color verde intenso,
violáceo puede tener en la base de la planta, eso también es característico, y un brillo también muy importante, sobre todo en el envés de la hoja, porque tiene una acumulación de cera importante. Esas son algunas de las características para identificar, y también en cuanto al flujo de emergencia, sobre todo si tenemos lluvias otoñales importantes, ese flujo va a ser muy importante y va a ser el pico, digamos, de mayor relevancia en el año, va a ser el otoñal. Bueno, perfecto. Sí, sí, es lo que uno viene observando a lote, que por ahí arrancan las cabeceras y ahí es donde por ahí uno, el primer año tiene que hacer, no ser contemplativo y atacarla con todas las herramientas porque después se empieza a complicar. En cuanto a lo que es resistencia, bueno, ya conocemos que hay resistencia a 3 biotipos como glifosato, las SEASAS y los ALS y algunos con combinaciones. ¿Qué comentarios podemos hacer de eso? ¿Está marcado por zonas? ¿Hay zonas más problemáticas? Es muy interesante la pregunta, porque en Raigras vemos una alta variabilidad entre los biotipos, eso también es característico de esta maleza, o sea, el comportamiento no es parejo para todos los biotipos y hay mucha evolución ahí atrás de cada biotipo, de cada lote en particular, por eso siempre hacemos mucho hincapié en conocer un poco cada uno el raigras que tiene dentro de su campo. Es una planta, como decía anteriormente, que genera rápidamente mutaciones con su alogamia, con su genética y también con la aparición de mecanismos de resistencia que pueden ser diferentes. Sabemos que hay mecanismos de tipo target site o puntual, donde se genera una mutación puntual, y después mecanismos más de tipo metabólico, donde influyen varios genes en ese mecanismo de resistencia. El raigras puede tener los dos mecanismos y según los estudios que hemos realizado, junto también con el doctor Yanicari y trabajos que hacemos para la HRAC Argentina, estudiando poblaciones de todo el país. Hay una tendencia a los biotipos del norte, digamos, de mitad de provincia de Buenos Aires para el norte o sur de Santa Fe. Esos en general, no vamos a decir todo, pero en general vemos mecanismo target site puntual y mayor grado de resistencia al glifosato, por ejemplo, o en algunos casos al cletodin. Esos son en general los biotipos del norte o zona más norte de Raigras. La zona sur, y donde estamos nosotros, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, zona más de trigo y de cebada, la mayoría de los biotipos tienen un mecanismo metabólico de resistencia y donde vemos mayor problemas con los ACCASA que se usan en el trigo y con los ALS que se usan en trigo. Sobre todo porque ahí entra el tema de la presión de selección que han recibido esos biotipos por la cantidad de aplicaciones que hacemos dentro de los cereales de invierno. Zona norte entra a jugar más el glifosato y el cletodin y no tanto estos productos que usamos en postemergencia de los trigos, de las cebadas. Entonces estamos viendo, y repito nuevamente, en general, porque siempre hay variabilidad, los biotipos del norte vemos una muy alta resistencia al glifosato, empiezan a aparecer biotipos resistentes a cletodin, y los del sur una alta resistencia sobre todo a ALS y a CCASA, pero a CCASA de selectividad en trigo y cebada. Los del norte vemos también en general que son más sensibles a ALS, herbicidas tipo Ligate, por ejemplo, con una alta sensibilidad, y los del sur donde ya ese producto empieza a fallar. Entonces, bueno, hay una complejidad ahí importante que me parece que hay que abordarla, hay que trabajarla y sobre todo ir conociendo el enemigo que tenemos, si lo tomamos como un enemigo, ir conociendo cómo es su respuesta a los distintos herbicidas. Perfecto. Sí, sí, eso es clave ir conociendo la problemática que tenemos en cada uno de los campos para armar las estrategias, que, bueno, un poco lo que vendría, ¿no? ¿Qué estrategias, tanto o químicas o culturales, por ahí se están manejando en la zona? Creo que una muy buena, que bueno, es un poco como venimos trabajando últimamente, o sea, el trabajo en red entre asesores, investigadores, y eso me parece que es clave para contar con la mayor cantidad de información y eso trasladarlo a mejores decisiones. Sí, vos, Lucho, sabes bien y hemos trabajado en conjunto muchas veces y estamos alineados. Creo que ese conocimiento colaborativo entre todos es que es al final el que nos trae las mejores soluciones.
Entonces, yo estoy totalmente a favor de que estemos en contacto productor, asesor, investigador, investigador más extensionista, como puedo ser yo, investigador más básico, como puede ser alguna universidad o algún laboratorio más especializado. Sobre todo para abordar este tipo de problemas que no son fáciles, hay una complejidad ahí adentro que no hay una solución ni una receta básica. Entonces también está bien lo que planteas de buscar alternativas que no solo sean tampoco químicas, porque la química tiene su límite también, tiene un límite porque no tenemos múltiples herbicidas y tampoco sería bueno estar aplicando y aplicando insumos para el manejo de las malezas en general, en este caso particular del ryegrass. Entonces, ese conocimiento de la biología, por un lado, de la maleza, de cuáles podrían ser sus puntos débiles y después cada uno dentro de su establecimiento y de su empresa buscarle la manera para manejarla y no solo hablar de control, sino más de manejo. Entonces, creo que por ese lado va un poco la mano del manejo del ryegrass. Yo nombré hoy que era una especie forrajera de muy alta calidad, entonces planteos mixtos donde entra la ganadería, también podemos pensar a esta maleza no como una maleza, sino como un aliado para utilizarla como forraje, ¿no? Haciendo alguna promoción, esa es una práctica que se utiliza, y donde pueda entrar esa diversidad, que esa diversidad tiene mucho que ver con la presión de selección a los herbicidas y tratar de bajar esa presión de selección de herbicida utilizando otras cosas. La ganadería puede ser una ayuda, combinar técnicas de control como puede ser químico con cultivo de cobertura, vemos también a través de los ensayos algunas alternativas interesantes, ahora estamos en pleno trabajo de evaluar herbicidas para cultivo de servicio como puede ser un centeno más vicia o un triticale más vicia. Ahí vemos que herramientas químicas como el piroxasulfone puede ser una alternativa interesante para aplicar en sobre todo para el ryegrass que tiene tanta emergencia otoñal y que genera una competencia importante para estos cultivos de servicio. Combinar y ayudar al cultivo de cobertura que después va a generar un sombreado con una química puede dar una mano interesante. Combinar control químico con mecánico, siempre teniendo mucho cuidado en lo que puede ser erosionar el suelo, obviamente, pero por ejemplo, un glifosato con cletodini, un doble golpe con un pie de pato o alguna herramienta mecánica que descalce a esa planta que puede estar un poco desarrollada. Los destructores de semilla que están en proceso ahora de introducción en la Argentina y donde ya hay mucha información y mucha experiencia en países como Australia, sería una herramienta más, ¿no? para esta combinación de estrategia y después con la rotación de los cultivos que al ser una maleza, viendo otoño, invierno, primaveral, siempre los cultivos de verano van a ayudar a cortar el ciclo y a que vaya bajando. Entonces, lo ideal sería hacer cultivos de verano, de gruesa, versus cultivo de fina. Siempre en los cultivos de fina, siempre algo de aporte de semilla vemos que tiene el ryegrass al otro año. Entonces, ahí intensificar un poco más el cultivo de gruesa dentro de la rotación en esos lotes, dentro de lo posible, obviamente, para ir cortando el ciclo. Los mayores problemas que vemos en el sur es donde se repite más cultivo de fina sobre fina. Eso me lo podés también decir vos, Lucho, que andás en los campos. Bueno, muy bueno eso que comentás, Ramón, estudiar bien las estrategias de manejo, ¿no? Porque, bueno, me pasó el año pasado con los combos de aumento de insumo, de herbicida y fertilizante, que alguno tuvo la idea de simplificar y meter alguna disco ahí dando vuelta. Uno veía que en los lotes donde no tenía problemas de ryegrass empezaron a aparecer algunos manchones. En mi caso, yo llevo registros de los monitoreos y, bueno, uno ve que apareció en un 20, un 30% más de los lotes, apareció por ahí por una decisión simplista, lotes que tuvieron el año pasado rastra, se empezó a ver. Y lo que uno siempre le dice, habla con el productor, es decir, bueno, también cómo complican después la estrategia en cuanto al manejo de herbicidas también, porque uno entierra la semilla a diferente profundidad, es muy difícil después que los residuales funcionen, es importante tener todo eso en cuenta como decíamos, para la estrategia que uno arma de acuerdo a las malezas, problema que tiene, que bueno, un poco también de la mano, que también no es solo ryegrass, cuando uno va a los lotes no es solo ryegrass lo que tiene, ¿no? También hay problemas grandes de
nabo de Brassica rapa. Es como que uno, digamos, tiene que ir viendo todas las problemáticas de las malezas invernales que tiene, ¿no? Sí, sí. Bueno, volviendo a la labranza, sí, o sea, una roturación de suelo, aparte del efecto negativo que puede generar en propiamente el suelo, en la dinámica de la maleza también hay un cambio. Primero que despierta semilla que puede estar dormida, semilla que puede estar un poco enterrada y por eso está latente, y por otro lado también ese posicionamiento de la semilla en el perfil que va a estar complicado, porque eso después va a cambiar el flujo en el año, o sea, semilla que podemos enterrar es semilla que seguramente va a emerger más tarde y que probablemente nos nazca dentro de los cultivos de cereales de invierno, ¿no? Y también semilla que puede quedar tapada pero dormida y que se despierte al año siguiente. En directa lo tenemos todo más fácil, digamos, porque la semilla está bien arriba y donde recibe efecto de la luz más que nada y no de la oscuridad que puede cambiar la dormición de la semilla y también su flujo de emergencia en el año. También esa semilla enterrada, como decías vos, el herbicida residual que nombrábamos, por ejemplo, el piroxasulfone, va a ser más complicado de controlar una semilla que está emergiendo, por ejemplo, a 7, 8 centímetros. El efecto del residual que entra por el coleoptile, como es este tipo de herbicida, en esa semilla que emerge más enterrada, más profunda, suele escaparse al control. Siempre los residuales funcionan bien sobre la semilla que está en superficie. Pero bueno, también por otro lado, una labranza hace que saquemos un poco la cobertura, si viene con mucha cobertura de rastrojo y por ese lado el residual se va a incorporar más fácil. Entonces tiene una de cal y una de arena, pero sí la labranza y también una rastra, si son matas grandes y suelen quedar prendidas algunas plantas de ryegrass, eso sería un barbecho más pleno invierno, o si cae una lluvia, una precipitación después de la rastreada, también matas que no fueron bien enterradas suelen quedar prendidas. Es todo un tema. Creo que sí. Sí, o el productor por ahí por tratar de yo creo que más que nada cuando uno empieza a ver, y bueno, es como que como asesor también hay que ir haciendo docencia de que, como decíamos hace un rato, no hay receta, acostumbrarse por ahí a ver los lotes con alguna planta, ya esos lotes tabla que decíamos hace 5, 6 años atrás, ya por ahí es complicado de verlos. Y bueno, tener en cuenta qué perjuicio y qué beneficio puedo sacar de todo eso, ¿no? Sí, sí. No olvidarnos de la que estamos haciendo un cultivo que tiene que tener su rentabilidad. Entonces, donde empezamos a meter insumo, gasoil, tiempo, impacto ambiental. Sí, eso, bueno, un poco lo que recién decía también, tenés otras malezas que por ahí y también, o sea, esas aplicaciones que por ahí uno ya después cuando entra el cultivo empieza a hacer, tienen un costo para los cultivos que muchas veces uno dice, no tiene efecto o el efecto es bajo, pero bueno, una cosa es los años que viene bien de humedad, estos años anteriores se veía que por ahí golpeaban un poco más y bueno, entonces por querer controlar una maleza también te termina costando un afito que termina siendo más perjudicial, ¿no? Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Y también, como decías vos, siempre hay alguna otra maleza, o sea, no es solo el ryegrass. Y en los últimos años se nos sumó la crucífera y principalmente Brassica rapa, y entonces tenemos hancha con gramínea. Empiezan también las complejidades de mezclas de producto para controlar hoja ancha y crucíferas. Ahí, bueno, hay mucho trabajo atrás de buscar, primero ajustar dosis, buscar formulaciones que sean más compatibles, hay todo un trabajo de eso, coadyuvante que ayuden en la compatibilidad. Y en general lo que vemos, que creo que lo nombraste de pasada, la aplicación temprana o la incorporación de herbicidas de acción preemergente de la maleza en cereales de invierno es una técnica que está cambiando el formato que teníamos anteriormente. Entonces,
por ejemplo, el piroxasulfone para raigras o la fluorocloridona para la crucífera y empezar a usar ese tipo de herbicidas en la presiembra. Siempre vemos en los ensayos que tienen mejor resultado, por más que después venga un año más complicado de sequía o de cultivos que no van a rendir lo suficiente. Ese tratamiento de pre asegura eliminar la competencia temprana, que es la que después nos define el número de macollo, que son los que necesitamos para tener pigas, que van a ser las que definen el rendimiento. La competencia de las malezas está en los primeros estadios del trigo y la cebada, y maleza que sabemos que son muy duras después para controlar con post emergentes. Es muy importante empezar a aplicar pre-emergente, Sí, ¿no? creo que es el manejo que uno está tratando de hacer. Bueno, muchas gracias por la participación. Creo que un poco lo que dijimos anteriormente, el manejo colaborativo es lo que nos viene con instituciones, con los especialistas, es lo que nos va a dar el mejor resultado. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme. Ahora tenemos un montón de herramientas también para facilitar la comunicación, que antes no la teníamos, aprovecharlas y dejar también un último mensaje también en cuanto a los cultivos. El cultivo va a ser en última instancia el mejor herbicida, eso no lo hablamos, pero cultivos que tengan muy buena nutrición, que estén sanos, cultivos desnutridos, que estén enfermos, generan menos competencia y después vemos ahí la maleza cómo prospera. El manejo con la arquitectura también, distancia entre hileras, no olvidemos también todas esas prácticas que las teníamos olvidadas para meter esa herramienta más de estos buenos cultivos, van a ser otro herbicida más que tenemos dentro del manejo del raigrás. Así que gracias a todos y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Abrazo. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de APRESID o suscribirte a nuestro canal de YouTube.